Seguramente alguna vez te preguntaste esto. ¿Cuál es el origen de Halloween? ¿Por qué se usan las calabazas? ¿Existen las brujas? ¿Y qué pasa con los fantasmas? ¿Crees en ellos? ¿Alguna vez viste alguno? ¿Conoces alguna historia de terror que fuera real? Todos estos interrogantes y muchos más te vamos a traer en este especial de Halloween. Te invitamos a que te quedes con nosotros una vez más para poder debatir y divertirnos. Esto es Charlemos de, un podcast donde amamos hacernos preguntas y encontrar las mejores respuestas. Y acordate que divagar ya no es solo una cuestión filosófica. ¿Emi? ¿Qué pasó? ¡Oh no! Dulce o truco. Buenas gente, acá estamos en otro episodio más del podcast Charlemos de. Pero en esta ocasión vamos a arrancar con un especial dedicado exclusivamente a todo lo que gira alrededor de la festividad de Halloween. Así es, por lo que te invitamos a que nos acompañes en los próximos episodios de esta miniserie llena de misterios, historias y tantas cosas que seguramente les puede llamar la atención como a nosotros. Claro, y si sos fan del terror no te la podés perder. Pero bueno, vamos a dar inicio a nuestro episodio número 7 con las siguientes preguntas. A ver, ¿Qué es Halloween? ¿Y por qué se celebra en muchos países un 31 de octubre? yo les puedo ofrecer unos cuantos datos sobre eso. Buenísimo, porque seguramente tenemos en nuestra audiencia personas que desconozcan un poco sobre los orígenes de esta festividad. Porque sí, es cierto que en la actualidad, tanto en series como en películas yankees, vemos que se trata de ir disfrazados por las calles, golpeando puerta por puerta con la frase «dulce o truco». Pero, aunque a muchos nos pudiera parecer que es producto importado desde los Estados Unidos, vamos a descubrir que no es tan así y que sus comienzos no serían como los de la actualidad. Exacto, ha ido mutando con el correr del tiempo y bueno, en primer lugar, la palabra Halloween es una contracción de All Hallows Eve, o en nuestro idioma, Víspera de Todos los Santos, o popularmente conocido como Noche de Brujas, que como mencionó Emi en la pregunta, se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años conocido como Samhain o también pronunciado como Samhain y traducido del irlandés antiguo significa fin de verano. Entonces, esta fiesta pagana se celebraba cada 31 de octubre en Irlanda cuando la temporada de cosechas llegaba a su fin y se daba inicio al Año Nuevo Celta, que coincidía con el solsticio de otoño. Así es, por lo que el último día del mes de octubre marcaba el final de la época de las cosechas y del cambio de estación. Sí, la vida se dividía en dos etapas, una de luz, que aludía a la primavera y el verano, y otra de oscuridad, en referencia a las épocas de otoño e invierno. El equinoccio de otoño era el punto de inflexión del año en el que los días se hacían más cortos y las noches más largas. Y el Samhain se representaba como una fiesta para decir adiós al buen tiempo y a Lugh, el dios del sol, que se prolongaba durante 3 días. Y otro dato curioso es que se creía que durante esa noche los espíritus de las personas que ya no habitaban la tierra podían caminar entre los vivos. Sí, y esto es porque los antiguos celtas creían que con la llegada del Samhain, la línea que unía al mundo de los muertos con este mundo se volvía estrecha, por lo que tanto los espíritus buenos como los malos pueden pasar a través de ella. Y se cree que el uso de máscaras y disfraces era para ahuyentar a los espíritus malignos. Además de esto, también se solían celebrar banquetes alrededor de las tumbas de los antepasados, como por ejemplo en la película Coco, que si bien retrata la cultura mexicana en cuanto al Día de los Muertos, se observa este tipo de rituales como una especie de ofrenda a las personas que ya no están en este mundo, y donde se suelen colocar comidas y bebidas que eran las favoritas de esas personas que ya no están. Cierto, y me dieron ganas de volver a ver esa peli.
A mí también, pero bueno, volviendo al tema, Ajá. los rituales que se hacían tenían en un principio un carácter religioso y purificador. Y para darte un ejemplo de ellos, estaba la comunicación con los muertos, y para poder ayudarlos a encontrar su camino, se colocaban velas encendidas en las ventanas. Otro dato que te sumo, ya que mencionaste el tema de las velas, es que el fuego tenía un papel fundamental cuanto a la festividad del Samhain, porque era el centro de casi todos los rituales que se hacían en esa festividad. Buen dato, y por lo que estuvimos investigando, el Samhain se convirtió en una festividad pagana muy importante para Europa y no solo era reproducida en Irlanda, sino también en Escocia y Reino Unido. Sí, y con el avance del tiempo, esta festividad fue evolucionando, porque por ejemplo, con las invasiones romanas a tierras celtas, se fue produciendo una mezcla de culturas como la inserción de la fiesta de la cosecha, celebrada en honor a la diosa Pomona. Y también existieron en la historia los detractores de Halloween, como los papas Gregorio III y Gregorio IV, que trataron de reemplazarla por la fiesta católica del Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. En la actualidad, muchas personas no ven con buenos ojos el festejar Halloween, pero ya no tanto por asuntos religiosos que aún existen, sino que se suma el disgusto de que se la considera una festividad yankee, aunque bueno, en Estados Unidos recién comenzó a festejarse por el año 1921 que ya te contaremos en unos instantes cómo fue esta movida. Claro, y respondiendo a la segunda pregunta que hice al inicio de este episodio, podemos decirte que los países que festejan actualmente Halloween pertenecen en su mayoría al mundo anglosajón, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, exceptando a países como Australia y Nueva Zelanda, donde no está tan arraigada la tradición. Para los estadounidenses y los canadienses, la noche del 31 de octubre es una celebración muy importante y popular, ya que, como hemos visto en muchas series y películas, los niños y niñas de todas partes de esos países salen a la calle disfrazados de fantasmas, brujas, demonios y cualquier disfraz que se te ocurra que sea llamativo para ir a casa por casa de sus vecinos pidiendo dulces con la típica y legendaria frase Trick or Treat. En cuanto a América Latina, por lo general, la festividad de Halloween es considerada un producto proveniente de los Estados Unidos. Pero existen tradiciones y celebraciones que ocurren ese mismo día con un significado similar al original, la cercanía con el mundo del más allá, y que más o menos te dimos un pequeño adelanto con la referencia de la película Coco en cuanto a los rituales que se hacen. Por ejemplo, es habitual que en la cultura mexicana y en algunos países de América Central, las familias suelen ir a visitar a sus difuntos al cementerio y también se encuentra el armado de un altar en recuerdo de los seres queridos que han fallecido. En este tipo de altares es común encontrar adornos de flores, pan de muerto, frutas, papel picado, juguetes, comidas y bebidas acompañados de una fotografía del difunto o la difunta. Y se suelen llevar a cabo oraciones y rezos e incluso hay quienes deciden tocar la música favorita de su familiar fallecido. En México es muy común observar que los cementerios permanezcan abiertos durante toda la noche, donde se puede observar el ingreso de familiares que llevan tributos e instrumentos musicales para poder honrar a sus muertos. Y algo que jamás debe faltar y que se ha convertido en un ícono son las velas, ya que se cree que ayudan a las almas a ver con claridad el camino de vuelta a sus casas. Otro caso es el de España, en donde, por ejemplo, la tradición es visitar a los difuntos al cementerio para rezar por sus almas y donde se tiene una especie de convicción que el ser querido se encuentra en un lugar mucho mejor donde ya no experimentará ningún tipo de dolencia en comparación a nosotros, que aún seguimos en este plano terrenal. Y si tenemos que hablar de nuestro país, es decir, Argentina, vemos que cobra mayor relevancia en la región del noroeste. A ver, contanos un poquito más de lo que ocurre acá. Bien, en provincias como Jujuy o Salta se celebra el Día de las Almas y curiosamente algunos rituales suelen coincidir con los que se realizan en México. ¿Por qué? Bueno, porque el objetivo en sí es el de agasajar a las personas fallecidas y para eso muchas familias suelen adornar sus casas con una especie de altar que consiste en una mesa con un mantel blanco en donde se colocan figuras creadas con masa de pan de los objetos queridos de los difuntos. Y también se sirven en la mesa las comidas y bebidas favoritas de ellos, porque según la tradición,
cada una de las almas ese día, que es el 1 de noviembre, visitan sus hogares. Bastante similar, ¿eh? Sí, y también lo que suelen hacer muchas personas es ir a visitar a los suyos al cementerio. Además, no debemos olvidar que las flores de papel son algo característico de esta celebración en el noroeste argentino, ya que las podemos encontrar en los pequeños altares, en las puertas de las casas o en las lápidas de los cementerios. Y esto se observa mucho en el cementerio de Cachi, en Salta, o en el de Maimará, de Jujuy. Bastante interesante. Por otro lado, hemos visto que, saliendo un poco de lo tradicional, muchas personas en Argentina han comenzado de a poco a celebrar Halloween. Cierto, obviamente que no al nivel masivo como se da en Estados Unidos. Claro, por ejemplo, adolescentes y adultos jóvenes han comenzado a participar de fiestas que se celebraban en honor a Halloween, sobre todo en boliches o discotecas donde el único requisito es llevar puesto un disfraz. Me imagino que vos ya debes tener el tuyo. Claro, y ustedes que nos escuchan por algún rincón del mundo, ¿participaron alguna vez de este tipo de fiestas? ¿Qué tipo de disfraz se les ocurriría usar? Eso sería bastante interesante de saber. Sí, y hablando un poco de cómo festejan los diferentes países esta celebración, me acordé de uno que la vive en grande. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál es? El Reino Unido, específicamente la ciudad de Edimburgo. Ah, interesante. ¿Y qué nos puedes contar de ahí, Rami? Para empezar, es nombrada la ciudad más escalofriante y fantasmal de todo el Reino Unido. Y esto es porque el lugar donde nació el turismo de fantasmas y cementerios, porque es realmente típico de ver un tour a pie para ver fantasmas o que te aterroricen un rato. ¡Qué locura! Hay que ser bastante valiente para animarse a algo así. Solo los elegidos se animarían a tanto. Neo y Trinity, por ejemplo. ¡Claro! Bueno, volviendo al tema de Edimburgo. Cierto. ¿Y qué más nos podés contar? La celebración de Halloween es un poco distinta a la que hacen en los Estados Unidos, porque sí, hay calabazas adornando las casas, pero también existen fiestas temáticas de pago en los pubs y discotecas, y ya saben, mientras más tenebroso el disfraz, mucho mejor. Claro, por si las dudas surge algún concurso express. Exacto, pero algo que sin duda se destaca en la ciudad es el Samhain Fire Festival. Ah, ¿y qué es lo que se hace ahí? Es un evento que se realiza cada año en el centro de Edimburgo, y el objetivo principal es celebrar el Samhain que mencionamos al comienzo de este episodio. Y se trata en sí de un desfile que cuenta con tambores, bailes, teatro callejero, actos que se realizan con fuego, disfraces y un montón de otras cosas más. Y antes era un evento gratuito, pero como despertó la curiosidad de los turistas, se volvió de pago. Ah, algo así como lo hacen acá para los carnavales de verano. Claro, más o menos parecido. Así que bueno, si tienen la oportunidad de alguna vez viajar para allá, por esas fechas, ya saben que pueden hacerse un tourcito del horror o disfrutar del desfile. Seguro que te contratarían para que les propagandees el evento. Hay que aprovechar, uno nunca sabe. Y bueno, Emi, otra cosa que nos quedó pendiente por resolver, que les adelanté un poco, es ¿por qué creen o creían algunas personas que Halloween provenía de los Estados Unidos? Cierto, ahora mismo te lo contamos. Básicamente, esto se debe por la llegada de los inmigrantes irlandeses a tierras norteamericanas, en donde, como todo proceso cultural de inmigración, ocurren intercambios o adopciones de costumbres y tradiciones que fueron evolucionando con el correr del tiempo, como por ejemplo el tallado de las famosas calabazas, que siempre observamos que aparecen en las celebraciones actuales y que provienen en sí de la historia de Jack el Tacaño. Exacto, y ya para el año 1921, como se los adelantaba, se empezó a celebrar de forma masiva la celebración de Halloween, y en este año es en el que queda inaugurada con un desfile en Minnesota. Y el boom en sí ocurre en la década de los 70 por la saga de Halloween de John Carpenter, un clásico que no pasa de moda y sin duda alguna, Halloween ya es una cita obligatoria de vivir cada 31 de octubre en ese país. Y para los que son fanáticos de las películas de terror, no se pueden perder este clásico que cuenta hasta el 2020. 7 secuelas y 2 reinicios. Podrían aprovechar de hacer una maratón de la saga. Y bueno, como hemos visto, en los Estados Unidos la tradición ha ido modificándose y desligándose de la Iglesia Católica.
Los festejos incluyen los rituales que conocemos hoy de disfrazarse, contar historias de terror y pedir dulces o hacer travesuras. Y por lo general es una fiesta que gira mucho alrededor del consumo y el gasto en decoraciones de todo tipo. De hecho, en los Estados Unidos, el 31 de octubre es uno de los días que más se consume porque las ventas o alquileres de disfraces, las golosinas y el movimiento de gente generan ingresos millonarios para algunas empresas que se dedican a esto. Efectivamente, y capaz que está codo a codo compitiendo con las festividades navideñas. No lo dudo. Y bueno gente, así hemos decidido arrancar con este especial dedicado a Halloween, donde hemos visto que no todo es producto yankee, pero sin dudas, en la actualidad ha magnificado y modificado la cultura. Y también veamos que no solo se trata de disfrazarse y pedir dulces, ya que, como hemos visto, en otros países aún conservan algunos ritos y costumbres que provienen desde épocas bastante antiguas. Es muy interesante ver el intercambio cultural y las modificaciones que fueron realizándose con el correr del tiempo. Y si te gustó este episodio, no te pierdas los siguientes porque aún tenemos bastantes cosas por contarte. Esperamos que le haya gustado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos, gente. Hasta el próximo episodio.